Buenos días, mi nombre es Ángel Ortega Valenzuela y les voy a hablar sobre el capítulo 1 que lleva por nombre el contexto social del deporte moderno. En un contexto deportivo internacional existen varios comités que serían los encargados de llevar a cabo estos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, está el Comité Olímpico Nacional, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, las federaciones nacionales y las asociaciones y los clubes. Por otro lado, existe una Carta Olímpica. La Carta Olímpica hace hincapié en la necesidad de combinar deportes, cultura y educación. Esta para promover la paz y un modo de vida basado en el disfrute del esfuerzo, la educación y sobre todo el respeto para un juego limpio y conservar la amistad ante todo. También en esta carta se promueven varios puntos, como sería promover la práctica del deporte en todos los ámbitos y apoyar cualquier medida orientada a asegurar el futuro social y el profesional de los deportistas. Otro punto sería poner el deporte al servicio de la humanidad, asegurado el juego limpio, la participación de la mujer en el deporte. Otro punto, actuar contra todo tipo de discriminación en el deporte, así como contra el dopaje. Otro, oponerse en todo abuso político, comercial del deporte y el deportista. El papel general de las federaciones internacionales. Punto número 1. Establecer reglas relativas a la práctica de sus respectivos deportes. Asegurar el desarrollo de su deporte en todo momento. Contribuir a la realización de objetivos fijados en la Carta Olímpica. Establecer criterios de admisión para la competencia de los Juegos Olímpicos de conformidad de la Carta Olímpica y someterlos a la aprobación del COI. Asumir la responsabilidad de la dirección y el control técnicos de sus deportes, los Juegos Olímpicos y manifestaciones patrocinados por el COI. Otro punto, participaciones en los Juegos Olímpicos. Las principales condiciones de un deportista que pueda competir en los Juegos Olímpicos es ser declarado elegible, y calificado por la Federación Internacional correspondiente de acuerdo a la norma de cada deporte. También tiene que evitar invertir por un Comité Olímpico Nacional. Contexto deportivo nacional. Misión del Comité Olímpico Nacional. Su misión es fomentar y proteger el movimiento olímpico en sus respectivos países de conformidad en la Carta Olímpica. Los deberes de un Comité Olímpico Nacional. Para las federaciones internacionales es constituir una obligación de regular y permanentemente, de la misma manera que las federaciones nacionales promueven, organicen y dirigen su deporte. Papel de las federaciones nacionales como miembros de un Comité Olímpico Nacional son constituir la mayoría votante en cualquier decisión que tome el Comité Olímpico Nacional, ser único entre el rector nacional de su deporte, recorrido por el Comité Olímpico Nacional de las federaciones nacionales que esté afiliado a la Federación Internacional que rige dicho deporte en pleno mundial. Proponer el Comité Olímpico Nacional de los deportistas o jugadores de equipo que participarán en eventos multideportivos regionales y en los juegos diversos. Sin el consentimiento de la Federación Nacional, el Comité Olímpico Nacional no puede inscribir a ningún deportista o jugador de deportes en los Juegos Olímpicos. Administración profesional que se deben presentar en los siguientes principios básicos. Disciplina en el trabajo. Consiste básicamente en hacer su trabajo, hacerlo de la mejor manera posible. Gestión eficaz. Consiste en un personal profesional, competente y que sepa cómo organizar cada evento efectivamente y administrar el área hacia su responsabilidad. Organización metódica de los eventos. Se debe prestar especial atención en cómo según escoger la medida posible, las mejores fechas, ciudades e instalaciones, preparar el programa que
que mejor se adapte al interés del espectador, seleccionar la mejor coordinación de prensa o agencia de noticias y a la agencia de mercadeo más interesada en promover el evento de manera apropiada. Publicidad. Se debe distribuir por medio de periódicos, radios, televisión, folletos, carteles y todo aquel tipo de comunicación que exista. Gracias. Mi nombre es Daniel Pineda y yo complementaré el primer capítulo comenzando con conflictos en el deporte. El deporte está lleno de conflictos que van desde protestas técnicas hasta juicios civiles. Muchos de estos conflictos son consecuencias de que los deportistas se sienten que se abusan de ellos. Argumentos sobre conflictos en el deporte. El deporte de competición es una actividad que se realiza basándose en ciertas reglas. Estas reglas son necesarias para mantener su buen orden, para la prevención de conductas de felonias. Una conducta de felonia sería un delito sancionable con más de 1 año de prisión. Disputas relacionadas con el rendimiento deportivo. En este ámbito, las decisiones de los jueces son definitivas y no pueden ser objeto de apelación ante ningún organismo. Administración en el deporte. Los problemas con condiciones de participación solo debe tratarlos la autoridad de cada federación nacional. El hecho de que se recurra a un ente externo significaría negar la autoridad a dicha federación y ésta perdería su credibilidad. Derechos de los deportistas. Los derechos deportivos garantizan los estatutos y reglamentos aprobados por las federaciones, las cuales se basan en los principios reconocidos por sus propios países. Deporte internacional. Con el propósito de asegurar una posible participación internacional, cada país toma la decisión de someter su organización a los principios internacionales que rigen una actividad deportiva. Identidad e imagen del deporte. La identidad es el conjunto de elementos que pretende ser lo que suponemos que es. La imagen es la percepción colectiva de la gente. La imagen no necesariamente debe coincidir con la identidad. Identidad de la marca. La identidad de una marca se puede dividir en 6 dimensiones según el profesor Kapferer. Una de estas es la física, que son las cualidades que percibe el consumidor de la marca. 2. El personal, refiriéndose al carácter que es capaz de transmitir y que califica a la marca. 3. Relacional, capacidad de relacionarse con el cliente. 4. Cultural, valores y principios que tiene la marca. 5. Reflexiva, percepción que tiene el consumidor de la marca. 6. Cerebral, lo que el resto de los consumidores ve de la marca. Esto es todo de mi parte. Gracias. Besos. Buen día, mi nombre es Julia María Martínez Camargo. A mí me tocó el capítulo 2 y les voy a explicar un poco sobre una organización deportiva exitosa. Orígenes y funcionamiento de una organización deportiva. Las personas que deseen crear un club, una asociación, un comité organizador, una liga, etc., deben esbozar primero el perfil de su estructura inicial, desarrollo posterior, definir sus principios esenciales y establecer un sistema de comunicación entre sus miembros. Aquellas personas que estén en esta organización tendrán que lidiar con problemas más detallados. Cuando el perfil ya esté definido, se deben formular algunas preguntas. En cuanto a la Constitución, tales preguntas como: ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus instancias decisorias y de dónde provienen sus poderes? ¿Qué autoridad tiene cada nivel? Y por último, ¿cómo se desarrolla la comunicación entre las diferentes instancias?
Reuniones. Muy a menudo un pequeño grupo de personas se reúnen para discutir la fundación de una organización. En esta oportunidad proponen los objetivos, las prioridades y las atribuciones de las instancias decisorias. Sin embargo, las reuniones subsiguientes deben definir los canales de comunicación, los futuros mecanismos que permitan verificar que las prioridades y los objetivos hayan sido alcanzados, y los dispositivos necesarios para controlar las instancias constitucionales. Asegúrense de que estos puntos formen parte del orden del día de las reuniones de su organización. Reuniones organizativas preliminares. Deben llevarse a cabo a bases de principios, una clara definición de los objetivos, difusión de una información previa y familiarización con los participantes. Reuniones preparatorias. Son para preparar propuestas, cuestiones esperativas y constitucionales. Reuniones organizativas. Existen 3 tipos: nivel operativo, nivel ejecutivo y nivel decisorio. Las reuniones productivas son con el fin de reducir el papeleo y organizar una administración fluida y eficaz. Divisiones estructurales del poder. 1. Un ente legislativo que esté integrado por representantes elegidos o delegados de los miembros. 2. Un ente ejecutivo que tiene la responsabilidad de respetar y hacer respetar usos principales y decisiones. 3. Un ente jurisdiccional que esté depositado de poderes judiciales para poder resolver conflictos relacionados con el deporte. 4. Un ente operativo que tiene la responsabilidad de llevar a cabo los programas, acciones y decisiones dentro del conjunto de las estructuras organizativas mediante una administración adecuada y una gestión profesional. Escoger un tipo de organización. Esta sección también analizará lo que es una organización y qué formas pueden tomar, así como los principios que sirven para escoger el tipo de estructura organizativa necesaria en un país determinado. Después de examinar el aspecto humano de la organización en los ámbitos de autoridad y poder. Una buena organización. Una buena organización optimiza la eficacia, la productividad y el trabajo de empleados. El rendimiento aumentará sustancialmente mediante la descripción de cargos, la distribución adecuada de tareas en departamentos o unidades de tamaño razonable, la definición de la autoridad y la delegación de poderes y una buena relación entre todas las unidades. Tipos de organización basado en el mando lineal y la división del trabajo. Mando lineal. Este tipo de mando, la autoridad y la responsabilidad están depositadas en una sola persona. En este caso sería el gerente o el presidente. Funcional. Requiere un análisis cuidadoso de las funciones necesarias para llevar a cabo las tareas de la organización. Este tipo de organización está basada en las divisiones del trabajo. Y por último, la territorial. Una organización territorial ofrece una mejor coordinación y un control de cada zona considerada como un territorio con una administración adecuada de su autoridad propia y delegada. Tipos de organización basado en el control y el poder. Planificación y control centralizado o gubernamentales. Descentralización por división o política. Administración descentralizada con poderes en el ámbito local. Organización burócrata. Y organización con delegación de autoridad. Organización departamental. Departamentos enfocados hacia el exterior y el departamento enfocado hacia el interior. A cada departamento solo se le debe asignar las tareas que corresponden a sus objetivos y el número de empleados. Se ha de delimitar a las necesidades de los programas que hay que realizar. Cuando organiza los departamentos, tienen que ser conscientes de estos 2 funcionamientos. Y por último subtema, los organigramas.
Con el fin de adecuar la organización a las necesidades de un deporte específico de un país determinado, las organizaciones deportivas nacionales o federaciones nacionales deben tener unidades estructurales adecuadamente para poder funcionar. Estas deben alcanzar los grupos específicos que tienen previstos integrar la práctica de su deporte. El organigrama describe las condiciones de trabajo internos de las organizaciones. Y pues aquí se puede ver un organigrama de las organizaciones deportivas exitosas. Hasta arriba primero está el presidente, que tiene las relaciones públicas. Después está el secretario general, que tiene los empleados oficiales de tiempo completo. Después está el instructor de entrenadores, esto es el reclutamiento, y los voluntarios, que es la colecta de fondo. Por penúltimo están los instructores de jueces y árbitros y también organizadores de eventos, y al final están los coordinadores técnicos que se encargan del material del equipo y los audiovisuales, y el promotor de afiliaciones, los clubes deportivos, universidades, instituciones, etc. Gracias.